bien, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo número 6 de San Juan. Bueno, los que no me conocen, soy el pastor Telmo. He venido con mi esposita aquí presente que me acompaña y nuestros hermanos de la iglesia también para estar juntos esta noche. Amén. Amén. Gracias por este recibimiento. Y bueno, al pastor José lo conozco ya bastantes años. Somos siervos, hermanos, amigos, y nos pidió para estar acá compartiendo la palabra del Señor. Amén. Bueno, lo que vengo oyendo, nosotros sabemos de antemano que tenemos un enemigo, pero ese enemigo está vencido. Así que Dios es nuestro guardador. El pastor me mandó, Josué, un mensajito. Creo que están hablando, me dijo que iban a hablar acerca de lo sobrenatural. Pero la palabra es sobrenatural. Dios es sobrenatural. El evangelio es sobrenatural. Amén. Es el poder de Dios. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos ahí, leemos y oramos. Versículo 51. San Juan capítulo 6, versículo 51. Leemos. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Qué caníbal que es? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sigamos ahí, saltemos un poco al 60. Ese es un gran tema poderoso que algún momento Dios permita vamos a compartir. Dice el verso 60: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, el pastor está hablando grueso, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, en esta oportunidad, Señor, tomamos este tiempo, oramos a ti, amado Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, por tu palabra. Gracias te damos por la presencia misma de tu Santo Espíritu en esta reunión. Gracias te damos por tus ángeles guerreros con carros de fuego, rodean y escoltando a cada hijo tuyo, Señor. Gracias te damos porque tú eres escudo alrededor de tus hijos, Señor. Gloria a Dios, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú tienes bajo tu sombra, bajo tus alas, a tu hijo Josué, a su amada esposa y su princesa. Gracias te doy, presencia misma de Dios, en esta noche. Oramos a ti, Espíritu de Dios, háblanos, enséñanos, pastoréanos, capacítanos, Señor. Gracias, Padre, rétanos, Señor, y levanta nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Padre, haz tu voluntad en esta noche, conforme en el cielo, aquí también, Papito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Quebrantamos todo argumento y fortaleza del infierno, en el nombre de Jesús. Entorpecemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, tu santa presencia, el Dios todopoderoso, el fuego consumidor que llena nuestras vidas y bendice nuestros vasos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que le quiero hablar es acerca que es el Espíritu el cual nos vivifica. Todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo hablando aquí en la tierra, estuvo transmitiendo, estuvo comunicando vida, poder, transfiriendo, cediendo vida, vida abundante.
Él contagiaba con esto, traspasaba a las vidas sus palabras. ¿Se acuerdan cuando vino un leproso y el leproso fue atrevido y salió al encuentro? Se la jugó la vida el leproso porque sabía que lo podían matar, pero él fue atrevido y se fue ante el Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¡Pah! ¿Y qué dijo? Quiero. Pregunta, ¿ese quieres hasta ahorita? Es hasta ahorita. Es un quiero sobrenatural, es un quiero eterno. Él no para, su palabra no para, sigue dando fruto, sigue produciendo, sigue sanando, liberando, sigue haciendo milagros. Amén. Dijo: quiero ser sano, siempre he querido. Digan conmigo: siempre ha querido. Gloria a Dios. Entonces, porque Jesús es la vida, el manantial de vida, y sus palabras son espíritu, son vida. Lo que ahorita yo le estoy transmitiendo, que son palabras espirituales que tienen vida. Amén. Para gente espiritual como usted. Si hay alguien que todavía no nació de nuevo, esto aviva tu corazón. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios que ha sido escrita. Digan conmigo: la Biblia es la voz de Dios que fue escrita. Eso es para que lo entendamos. Su voz oyeron los profetas, Pedro, Saulo, ¿no? Oyeron Isaías, oyeron la voz del Señor. Escribe, Habacuc, escribe la visión. Le dijo a Moisés: escribe mi voz, y está escrita la voz del Señor. Por eso este libro tiene tanto poder, pero tanto poder que ni lo imaginamos. Amén. Así que métete esto en tu cabeza: el libro de Dios tiene poder. Su naturaleza es que tiene vida y poder. Es perfecta, es santa, es justa y es eterna. Jesús dijo: Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, y Jesús, que es Dios, Él es el verbo, la palabra hecha carne, Él es el Señor. Corintios dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? Hay vida, hay gozo, hay libertad. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ¿qué tiene que haber? Vida, gozo, libertad. Si tú tienes al Espíritu Santo, esa es la manifestación de su presencia habitando en ti. Dice la Biblia, Isaías: el efecto de la justicia, ¿qué será? Será paz y gozo para siempre, dice la Escritura. El Espíritu Santo es quien nos vivifica. Es su palabra, es espiritual, es vida, y es la cual a nosotros nos vivifica, nos alienta, nos conforta. Esto es, decía en la mañana en la congregación, ¿cuántas personas van a estudiar inglés, francés, italiano, portugués, chino, coreano, y se meten al instituto, se meten a la universidad a aprender ese idioma? Al final, cuando culminan, pueden hablar bien, ¿no? Pueden oír bien, pueden entender bien, porque han aprendido el idioma. Entonces la Biblia es lo mismo. Tú tienes que aprender a hablar el lenguaje de Dios, oír a Dios, escribir la palabra de Dios, declararla, porque es el idioma de Dios. Y esa es la transformación en nuestras vidas, que hablemos el idioma de Dios, el lenguaje de Dios, la expresión de Dios. Cuando Dios creó todo, lo creó en 6 días, y me impresionó, y dijo Dios, y fue así, y dijo Dios, y fue así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, dijo Dios, te llamarás cielo, y cielo, le dijo, sepárense las aguas de las aguas, llamó a las aguas mares, a lo seco le llamó tierra, y dijo Dios, produzca la tierra, y la tierra obedeció, produzca el mar, y el mar obedeció, y dijo Dios, y fue así. Ahora, ¿de dónde sacó todo eso Dios? Sacó de sus pensamientos, sacó de sus ideas, y sus pensamientos y sus ideas se tradujeron en palabras, y establecieron la verdad, y establecieron la realidad. Lo que él quería en mente, lo trajo a existencia con su palabra. Y es la misma cosa que tú estás haciendo en tu vida. ¿Qué confiesas? Lo que tú dices, así es. Lo que tú dices todos los días, lo que tú confiesas, así es. Así es, así es. ¿Me están entendiendo? Así es, hermano. Pastor, pero yo he hablado una tontería. Igual, así es. La gente constantemente está cosechando de lo que siembra, hermano. Y sembramos palabras, gestos y espíritu. Sembramos cosas.
Y la gente siempre está así, cosechando su siembra. Por eso es importante que tomemos atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119? En el Salmo 119, si me acompaña, en el Salmo 119, mire lo que dice la Escritura, palabra de Dios acá, Salmo 119, versículo número 25. ¿Cuántos llegamos? Dice la Escritura. Leamos. Abatida está hasta el polvo, está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Lo que dice el salmista. Abatida, o sea, está triste, está decaída mi alma, mi corazón. Y le dice, vivifícame según tu palabra. Vivifícame significa también revíveme, avívame, infúndeme aliento, reanímame, Señor, resucítame, Señor, sáname, Señor, consérvame, Señor, porque tu palabra tiene vida y tiene poder, poder. Entonces, ¿qué hace este libro cuando usted está a solas? Abre la palabra de Dios, hace su oración, porque Él está presente, ahí está con usted. Usted le dice, Señor, necesito que tú me enseñes, me hables, me capacites, y yo te pido en el nombre de Cristo, tu Hijo. Y cuando usted toma la palabra, la toma en serio y lo empieza a meditar, lo empieza a ver, lo empieza a analizar, y el Espíritu Santo comienza a reavivar, comienza a vivificar su ser interior. El salmista le dice, vivifícame según tu palabra. Vivificar es revivir, avivar, conservar, criar, dar, guardar, infundir, mantener, preservar, salvar, sanar, resucitar. Son significados de la palabra vivifícame. Mire el versículo 49 del mismo capítulo. En el verso 49, versículo 49 dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. En ella es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha animado, me ha alentado, me ha fortificado, me ha revivido, me ha preservado. Cuando usted lee la Biblia en casa, está meditando, después de hacerlo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, fuerte, renovado. Es la palabra de Dios. Nuestro ser interior, nuestra mente, emociones, pensamientos. Y si están mezclados, dice que Él ordena, por el consejo de Jehová, ordena los pensamientos y te da una dirección cómo actuar mañana, qué decisión tomar mañana, qué acción hacer mañana, qué pensamientos vas a hacer mañana. Porque ese es el poder que tiene la palabra, esa es su voz. Venga conmigo al versículo número 93. Versículo número 93. Gloria a Dios. ¿Está ahí? Amén. 1088 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame, Señor, fortaléceme, sáname, sálvame, revívame, críame, Señor, en tu amor, en tu misericordia. Versículo 23, leamos juntos, que dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, me has reanimado, reavivado, resucitado, me has promovido. Lo que dice Dios, versículo 107, dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Otra vez, tonifícame, consuélame, reavívame, conforme a tu palabra. Mire el efecto que causa la palabra de Dios cuando lo leemos nosotros, cuando lo meditamos, cuando lo leemos con fe, cuando decidimos ser humildes y escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios dice: inclina a mí tu oído, vamos, sé receptivo, sé humilde delante de Dios, recibe la palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? De eso se trata, que usted la reciba con esa humildad. Salmo 138, seguramente lo cantó como siempre lo cantamos nosotros. Salmo 138, hay dos estrofas.
Una es para alabanza, la otra es para oración. Dice el Salmo 138, versículo número 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Lo cantamos nosotros. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Amén. ¿Qué hace Dios? Te levanta, te motiva, te fortalece, te consuela, te sana, te venda, te tonifica, te fortalece. Ese es el efecto de la palabra de Dios. ¿De qué forma lo haría el Señor? Con su palabra, que es espíritu y es vida, porque Él es el vivificador. Y hoy también es el Espíritu Santo quien nos habla, nos enseña, nos amonesta, quien nos vivifica por dentro y por fuera, hermanos. Esa es la bendición de estar delante de Dios. Isaías capítulo 57. En el libro de Isaías, un texto seguramente conocido por muchos que estamos acá, que dice el libro de Isaías, el capítulo número 57, dice lo siguiente, versículo 15. A ver, leamos juntos, verso 15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. Dios, el Padre, el alto, el sublime, lo máximo. Él habita en la eternidad. Nosotros habitamos en el tiempo. Dios está en la eternidad y su nombre es el Santo, el consagrado. Y dice la Biblia: yo habito en la altura y en la santidad. Gloria a Dios. También Él vive ¿con quién? Con el quebrantado de espíritu y con el humilde de espíritu. Ahí habita el Señor. Ahí habita. Él está con el quebrantado, el humilde de espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito también de lo que Él está con nosotros? Es vivificar nuestro ser interior. Para vivificar el corazón de los quebrantados, de los que están arrepentidos, el corazón hecho pedazos, el corazón humillado, el corazón contrito y humillado. Ahí está Dios para reavivar, para reanimar, para tonificar, para alentar. Él es el Dios que nos restaura, el Dios que nos sana y nos levanta, el Dios de las oportunidades. Amén. Ese es el Dios, hermano. Por eso, cuán importante es que el cristiano viva una vida de arrepentimiento, porque en algún momento siempre uno peca, pensamientos, palabras, acciones, con los ojos, con las actitudes, con tantas cosas. Uno viene en ese proceso de desarrollo espiritual, de santificación, donde usted también peca, donde usted también a veces peca de ligero, de imprudente, de terquito, pasa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Vivir, el cristiano tiene que ir una vida de arrepentimiento en todo momento, estar en la presencia de Dios, vivir para Dios, ser para Dios. Le acabamos de estar adorando, qué lindas adoraciones, ¿verdad? Pero esas adoraciones tenemos que llevarlo en la vida práctica, en la vida diaria, así vivir para Él. ¿No ve que somos de Él y vivimos para Él? ¿Le pertenecemos a Él? ¿Somos la propiedad privada de Él? ¿Sí o no? Sí, Él es nuestro dueño. Para Él vivimos, de Él somos, de Él dependemos. Por eso nos gusta lo que Él nos promete. ¿Qué dice Él en una de sus promesas? Si yo estoy por ti, ¿quién? ¿Quién? Contra ti. Si yo estoy de tu lado, estoy de tu parte, estoy a tu favor, estoy por ti, estoy al lado de ti, estoy sobre ti, estoy dentro de ti, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti, mi hermano? Es la promesa de Dios. Porque somos de Él, vivimos para Él, y es su Espíritu Santo el que nos vivifica con su poder, el Espíritu Santo de Dios. Veamos Romanos capítulo 8. En el libro de Romanos, le muestro algo acá poderoso. Romanos capítulo 8, vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo número 8 de Romanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegamos a Romanos? Leamos juntos un versículo poderosísimo, como todo lo demás. Romanos 8, versículo número 11. Leamos todos a la voz de tres el versículo 11. 1, 2 y 3.
Y si el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice? Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos ahora está en ti, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos también va a vivificar tu cuerpo mortal. Va a vivificar tu cuerpo mortal. Y eso es en el ahora y en el futuro. Porque si Cristo todavía no viene y usted fallece, descansa, el Espíritu Santo lo va a volver a levantar. Amén. Pero aquí estamos en el ahora, en este momento. Y si el Espíritu de aquel, de Dios, de Jesús, del Señor, que levantó de los muertos. Recuerden todo lo que pasó Jesucristo. Fue perseguido, odiado, rechazado, calumniado, hasta el final que ya fue su tiempo y Jesús se entregó. Toman al Señor, lo amedrentan, lo golpean, lo humillan, lo escupen, lo agarran de garrotazos, le ponen una corona, lo castigan, lo flagelan, trituran su carne, lo destruyen, totalmente destruido, desfigurado, dice el profeta Isaías, desfigurado, destruido, todo lo que él pasó. Vayamos un ratito, Isaías capítulo 53, todo lo que pasó, fíjese esto que pasó el Señor. Entonces, Isaías capítulo 53, dice la Escritura acá, gloria a Dios, dice, y mira, 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para tener paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos acá el proceso de este sufrimiento. Sufrió nuestros dolores, tuvo que ser herido por nuestras rebeliones, tuvo que ser molido por nuestros pecados, tuvo que ser castigado para que tuviéramos paz. El sufrir, el ser herido, el ser molido, el ser castigado, lo convirtió en una llaga. No parecía un ser humano, era todo él una masacota de sangre. Su cuerpo estaba destruido, no parecía un ser humano. Me acuerdo cuando sacaron la película en el cine de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, el Papa Juan Pablo todavía estaba vivo y le preguntaron a él qué opinaba de esa película. Él dijo que fue así. Pero según la Biblia, fue peor que eso. Destruyeron el cuerpo del Señor, lo flagelaron a tal extremo que no parecía un ser humano. La Biblia habla de llaga, da a entender una pequeña herida. No, todo él era una llaga. Y es más, en las películas que vemos, la persona se cubre sus partes íntimas, pero en la vida real Jesús estaba desnudo, desfigurado, su rostro destrozado, su piel, toda una desgracia estaba el Señor. Y eso fue por amor a usted y por amor a mí. Amén. Así fue. Ahora, fue bajado de la cruz, fue envuelto en un manto y fue enterrado, fue sepultado. Pasaron 3 días. Y aquí viene lo tremendo. Vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al entrar en su cuerpo, comenzó a vivificarlo. Comenzó a tejer dentro de él células nuevas, tejidos nuevos, a curar, a sanar, a restaurar, a tonificar, a levantar y darle un cuerpo glorificado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un cuerpo glorificado. Vino el Espíritu Santo y hizo una transformación en su cuerpo. Lacerado, destruido, desgarrado, hicieron surcos en su cuerpo.
desfiguraron su rostro, pero entra el Espíritu Santo en acción y comienza a operar dentro de él, comienza a vivificarlo, comienza a tonificar su cuerpo, comienza a bendecir su cuerpo. Toda su piel, su carne, sus músculos, sus cabellos, sus uñas, sus miembros habían sido destruidos. Fue azotado, herido, molido, castigado, flagelado, arruinado, destruido totalmente. A Jesús como ser humano y como hombre, Dios tuvo que llevarlo hasta la muerte. Al tercer día vino el Espíritu Santo y comenzó a vivificar su cuerpo, comenzó a revitalizarlo, comenzó a tonificarlo, comenzó a sanar su cuerpo. Qué poderosa palabra de Dios, qué poderosa experiencia gloriosa, sobrenatural que pasó el Señor, que hizo el Espíritu Santo en Jesús. Y me acuerdo, hace más de 20 años fui a una conferencia, invitaron a un predicador de Colombia, un hombre de Dios, y él había salido de una sanidad de Dios. ¿Cómo así? En Colombia, en aquella época reinaba el narcotráfico, y el pastor tenía una iglesia grande, ahora es una mega iglesia, y cuando él sale a despedir a los hermanitos con su esposa, habían, ¿cómo se llaman esos que matan? Sicarios. Y arremetieron contra el pastor. 5 balazos, hermano, al pastor. 1 cerca al corazón, 3 a su esposa. Cuenta el testimonio porque él vino a una conferencia acá en la FIPAC hace más de 20 años y yo me quedé así y escuchando ese testimonio, y cuando él cae al suelo, su esposa le dijo: amor, no te mueras. Y de pronto el Espíritu Santo le levanta a su corazón, a su mente, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti, hijo, el que levantó a Jesús te levantará a ti. Y lo llevaban de emergencia y la palabra en su mente, en su corazón, ahí él estaba en ese estado y la palabra en su cuerpo, en su mente. Lo intervinieron los doctores, tuvieron que intervenir, una operación cirúrgica, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo en su mente. Y si el Espíritu aquel que levantó de los muertos a mi Cristo, te levantará a ti de ese cuerpo. Y comenzó el Espíritu Santo a sanar dentro de él, a curar dentro de él. Hermano, 2 años pasaron predicando en la iglesia. Tiene poder la palabra de Dios. Porque es el Espíritu Santo que vivifica dentro de ti. Vivifica tus pulmones, tus riñones, vivifica tus neuronas, tu sistema digestivo, cardiovascular, tu sistema óseo, tu sistema muscular, tus tendones, articulaciones, tu piel, todo tu ser. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es nuestro vivificador. ¿Cuántos creen esto? Es en la obra del Espíritu Santo. Cuando escuché esto hace 20 años, esta palabra se colocó en mi corazón. Lo tomé un rema tremendo de Dios y comencé a ver este pasaje, a estudiarlo, a mirarlo. Gloria a Dios, qué poderoso es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Por eso dice, donde está el Espíritu Dios hay libertad y hay gozo. Hay libertad de la enfermedad, hay libertad de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la escasez, la pobreza, la deuda, la miseria. Nos redimió de la maldición del cáncer, de los tumores, las enfermedades y cualquiera que se llame, nos redimió Cristo, haciéndose maldición por nosotros, porque estaba escrito que maldito era todo aquel que murió en un madero, para que en Cristo nos alcanzase la bendición. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Mira lo que te digo. Por eso yo le digo, si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, el Espíritu de Dios fue el que resucitó a Jesús hace 2000 años, que entró a su cuerpo lacerado, flagelado, y lo vivificó. Ese mismo Espíritu que está en ti es el que vivifica dentro de ti, opera dentro de ti, está dentro de ti, mora en vosotros, el que levantó de los muertos. Cuando el apóstol Pablo ora por los hermanos de la ciudad de Éfeso, él ora porque Dios le concede sabiduría espiritual a ellos. Y al tercer día, él pide al Señor Dios que haga la obra en su Hijo, el Espíritu Santo de Dios, Jesús ahí. Entonces, el Espíritu Santo es el que vivifica nuestro ser interior. Pablo dice, yo oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les conceda espíritu de sabiduría y de revelación
para que alumbre los ojos de su mente, su corazón, para que sepan, entiendan a qué nos llamó Dios, para que sepan, entiendan y experimenten la herencia que Dios tiene para ustedes, y para que experimenten el poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo, que ahora está operando en cada uno de nosotros y quiere usarte para cosas sobrenaturales. ¿Cuánto dicen amén? Es el Espíritu Santo de Dios, que levantó de los muertos a Jesucristo, el que ahora está en nosotros y que ahora vivifica dentro de nosotros. Gloria a Dios. Él nos reaviva. El Espíritu Santo cumple en nosotros el papel de reanimarnos, estimularnos, confortarnos, reavivarnos, consolarnos. Él nos dio vida cuando no la teníamos. Él nos vigoriza cuando estamos débiles y decaídos. El poderoso Espíritu Santo, nuestro vivificador. Digan conmigo: Espíritu Santo, tú eres mi vivificador. Hay significados para esto. ¿Qué significa vivificar? Significa que Él te reanima, te tonifica, te fortalece, te beneficia, te robustece. 2. ¿Qué es vivificar? Te reaviva, nos cuida, nos estimula, nos incita. 3. Nos resucita, renacemos, nos reanimamos, vivifica nuestro sistema, nos rehabilitaliza nuestros miembros, cuerpos, tejidos, células, organismo. Amén. El Espíritu Santo nos aviva, nos estimula, nos vivifica. 6. Nos promueve, Él nos protege, vivifica nuestro ser interior. Su palabra es vivificante, Él es el vivificador y su trabajo es siempre vivificar nuestro ser interior. Entonces, es importante hablar con el Espíritu Santo. Está dentro de ti. Tú no lo tienes como una collarcita, no es una collarcita en el cuello, está dentro tuyo. Amén. Está dentro tuyo. Es más, el que se une al Señor, ¿qué hace? Hace un espíritu con Él. Amén. Te haces un espíritu con el Señor. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Su palabra es vivificante. A Cristo fue el Santo Espíritu del Señor y de Dios que levantó al ungido, al Salvador, al Emanuel, tocó su cuerpo lacerado y lo vivificó. Entonces vivificará también, dice Romanos, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea, Él sana, fortalece, rehabilitaliza, tonifica, cura, renueva todo nuestro ser, ahora y mañana. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo es esto. Cuando Él trabaja internamente, entonces usted tiene el poder de orar por su cuerpo, de dar vida a su cuerpo y orar por los enfermos. ¿Cuántos quieren ser usados para sanidad? El Espíritu Santo, mi hermano. Él tiene el poder. Oré por un varón que escupía bolas de sangre. Ya estuvo en el marido y la hora 2 días. Señora, llévese a su hijo, no hacemos nada. Ya estaba destruido sus pulmones. Me acuerdo que ese cuarto un calor tremendo en su cuarto. Al tercer día, creo que fue domingo, vino a la iglesia, alabando a Dios, sanado por el poder de Dios. Amén. Porque es el Espíritu Santo que operó en Cristo. Él dijo: yo no lo hago, es el Espíritu que está en mí. Él era un hombre ungido por Dios. Era un hombre de fe. Él no actuó nunca como Dios. Actuó como un hombre de fe, como un hombre de Dios. Y el Espíritu Santo que estaba en él hacía la obra. Él dijo: no soy yo, es el Espíritu de mi Padre que está en mí. Y el que cree en esto, mayores cosas será que yo. Pero yo sigo siendo el Rey. Amén por él. Amén. Es el Espíritu Santo, hermano. El poder del Espíritu Santo. Mira conmigo Romanos capítulo 8. Estamos en el 8, ¿verdad? Versículo 2. Leamos todos juntos el verso 2 a la voz de 3. 1, todos ustedes. 2, 3. Hablé otro idioma, creo. Romanos 8, 2. Leamos el verso 2. 1, 2, 3. Porque la ley en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
¿Qué es una ley? ¿Qué entendemos por ley? Hay leyes naturales y hay leyes espirituales. Las leyes naturales fenecen, se acaban. Las leyes espirituales permanecen porque son eternas. Antes de lo natural estuvo lo espiritual y siempre fue lo espiritual. Después un día apareció lo natural. Cuando Jesús dijo, hágase la luz, sea la luz. Hágase la expansión, apareció el tiempo y lo natural. Pero la ley siempre estuvo. Entonces, en nuestro planeta, en el universo, existen leyes naturales y leyes espirituales. Tenemos la ley de la gravedad, tenemos la ley de la dinámica, de la inercia, tenemos la ley de la preservación, la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley natural y es una ley espiritual. Si tú siembras papa, ¿qué cosechas? Camote cosechas, yuca cosechas, funciona. Y las leyes funcionan, así tú sepas, así tú ignores, la ley siempre funciona, porque es una ley, es un decreto, es un principio. Y hay más, pero todas estas leyes naturales algún día fenecerán, acabarán y pasarán. Pero las leyes espirituales permanecen para siempre. Todo lo visible se desvanece, pero lo invisible permanece. Antes de lo visible fue lo invisible, y las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles. Y es lo visible que gobierna y controla, y es lo invisible que gobierna y controla lo visible. Por eso usted ora. Me levanto temprano, oro, porque ese día le presento a Dios mis planes. Señor, hoy tengo este proyecto, necesito tu respaldo, protégeme. Siempre oro por 9 personas que trabajan como agentes vendedores. Oro. Primeramente le pido que sean salvos, que te conozcan algún día. Segundo le pido, pon temor en sus corazones, porque ellos cobran y venden, que su corazón no se desvíe, no codicien y no usen el dinero, no agarren. Segundo le pido, guarda la extorsión de todo el oro. Y al final del día obtengo buenos resultados. Y hasta ahorita no hay una desgracia que haya pasado a alguien. Veo que Dios es misericordioso y guarda a esas personas. Mis hijos, Señor, tú eres escudo alrededor de mi hija. Mi hija se va a la universidad, Dios es su escudo. Dice la Biblia que es escudo, ¿sí o no? Él es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Tú eres escudo alrededor de mi hijo, Señor. Escudo de mi esposa. Una vez orando, de repente se me ocurrió, Señor, ángeles guerreros con carros de fuego desciendan del cielo, en una campaña. Al final de la campaña, una de las hermanas decía, yo vi cuando el hermano dijo, yo vi del cielo venían ángeles guerreros con carros de fuego. ¿Qué vio Elías? ¿Qué vieron los que estaban al lado de Eliseo? Ángeles guerreros en caballos, ¿sí o no? Entonces, el poder de Dios se activa en la oración. Cuando tú oras, le das permiso a Dios de actuar, de obrar. Dios entra a través de la oración. Tú no oras, ¿cómo quieres que Dios se glorifique en tu vida, en tus hijos? Ora para que Dios entre en acción, para que Dios tome todo eso. ¿Cuántos están conmigo? Ora, dame de nuevo para predicar tu palabra, Señor, para arrebatarle almas al diablo, Señor. Así, ore la palabra del Señor. Entonces es importante. Es lo invisible que gobierna y controla lo visible. Es lo invisible que sostiene a todo lo visible. Hebreos 11. ¿Qué dice el libro de Hebreos 11? 11:3. El libro de Hebreos 11:3. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, quiero que se pare, por favor, ayúdeme y lea el verso 3 en voz alta. Amén. Amén. Bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué no se veía? La palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que este libro tiene tanto poder? Hebreos 11:1. Otro hombre de Dios que lea, por favor. Hebreos 11:1. ¿Qué dice? Por favor, 1, hermanito lindo. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén, nada más. Él, gracias. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. O sea, este libro es sobrenatural para gente sobrenatural como nosotros. Romanos 1:20. A ver, un hermano, una hermana, por favor, a ver, una hermanita, capítulo 1, versículo 20, que dice, por favor. Sí, Romanos capítulo 1, versículo 20. Amén. Fuerte. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén, gloria a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su palabra, se hace claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Hay poder en su palabra o no? Su palabra tiene poder, hermano. Su palabra tiene poder. Por eso tú tienes que ser gente de la palabra. Hablar la palabra de Dios, no la palabra del mundo. Hablar la palabra de Dios. No hable mentiras. Yo no miento, pastor. Usted miente cuando usted se queja. Usted miente cuando llama el problema. Usted miente cuando duda. Hable la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla, una norma establecida por una autoridad superior. También es un principio, un precepto. Ley en sentido puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad o un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia para el bien de los demás. La ley es una norma, un edicto, una regla, un principio, un código, una legislatura. Esa es una ley. ¿Qué significa la ley a la luz de Dios? Una ley es algo que se activa siempre que alguien la pone en marcha o en acción. Para la ley no hay pecadores o santos. Para la ley es igual. Funciona, así tú sepas o así no sepas, la ley va a funcionar. Amén. Como la ley de la gravedad. Usted se para arriba, pone el pie y suéltase. Va a caer. No es que no, va a caer. Las leyes de nuestro Dios rigen el mundo material como el mundo espiritual. Estas leyes funcionan para todos. El hombre ha estudiado los nombres y los campos, las mentes que hacen que funcionen esas leyes, y cuando se conocen los componentes de alguna ley, se intelectúan espiritualmente o físicamente. Uno las puede controlar cuando las sabe, la conoce. En la Biblia encontramos las leyes como la ley de la fe, la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del amor. Y aquí en Romanos es bien claro esto lo que dice, que hay una ley que opera en los hijos de Dios, y esa ley te ha librado de una ley que había antes en ti. ¿Cómo se llamaba la ley que había en ti que operaba? La ley del pecado y de la muerte, hermano, que opera en todo ser que no tiene a Cristo. Su carne está sometida. Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues aborrezco lo que hago. Lo que aborrezco, eso hago, no lo entiendo. Pero ahora me doy cuenta que hay una ley que habita en mí. ¿Se acuerdan que dijo Pablo eso? Hay una ley, y es la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo muerto? Dice Pablo, dando una figura de aquel que no tiene a Cristo. Pero en el capítulo 8, mira lo que dice Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado ¿de qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Operando. Son las leyes de Dios que ahora gobiernan tu corazón. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién opera a ti? El Espíritu del Señor. O sea, tu cuerpo está sometido bajo la ley del Espíritu Santo, la cual te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hace muchos años, en un pueblo, apareció una plaga, como una peste bubónica, donde moría la gente del pueblo. Hasta los hermanos de la iglesia comenzaron a padecer.
Y el pastorcito no sabía, en su desesperación, se fue corriendo, se metió a su cuarto a llorarle a Dios. Señor, somos tus hijos, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo le levanta esta palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, hermanos. A su nombre, a su nombre, a su gloria a Dios. Cuando apareció el COVID y empecé mi primera prédica virtual, compartí lo que dice en 1 de Juan, que el mundo entero está bajo él maligno y que Dios a nosotros nos guarda. Tomé la palabra de Dios. El que habita el abrigo morará bajo la sombra ¿de quién? ¿De quién? Y le cantamos Shaddai, Adonai, del omnipotente. Él te libra del lazo ¿de quién? Del cazador y de la peste. ¿Qué hace con sus plumas? Y debajo de sus alas. Y debajo de sus alas está seguro. Escudo de área que es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que duele de día, ni pestilencia, ni mortandad. ¿Quién caerá a tu lado? 1000. ¿Y cuántos acá? 10.000. Pero a ti nunca va a llegar, mi hermano. No te lo recito, no soy poema. Lo confieso porque esa es mi vida. No te sobrevendrá, ni plaga tocará. ¿Te tiene que tocar? No te tiene que tocar. ¿Por qué? Porque usted habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu enemigo viene contra ti por un camino, ¿por cuántos tiene que huir? Por 7 caminos. Ahora, experiencia esa palabra le he pasado muchas veces y he visto que es realidad cuando usted anda bajo el abrigo del Altísimo, como Él te protege bajo sus brazos, como Él te guarda del peligro, el asalto, Él te protege. Gloria a Dios. Porque la ley, el pastor recibió esa palabra y confesó confesarla y la tomó y comenzó a ir a los hermanos y puso su mano, porque la ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley de pecado y muerte. Y comenzaban a sanarse los hermanos. Y era como una peste bubónica, porque la gente botaba baba y cuando a alguien le tocaba la baba, los microbios penetraban sus células. Pero él tocaba a su gente y iba haciendo milagros, iba sanando a la gente y a él no le pasaba nada. Vinieron los médicos: oiga, ¿qué está haciendo usted, pastor? No, el Señor está conmigo. Ahí muestra. Pum, y agarró papá, ponga acá su microscopio. Y se te pusieron ahí, enfocaron y vean cómo esas bacterias se morían en la palma del pastor. ¿Cómo así? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios no quiere que llevemos una vida religiosa, sino una vida de poder. Amén. Una vida de poder, de transformación, de gloria, de victoria. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es el evangelio. Esta ley entró en el corazón. Mire, la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe cuándo entró esa ley del pecado y de la muerte? Ahí está, ve, Romanos 5:12. Ahí está, ve. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí entró esa ley de pecado y de muerte en el corazón de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y pasó a toda la raza humana y la sometió bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso que la gente nace con esa naturaleza caída y por naturaleza es impaciente, egoísta, orgullosa, pecadora. Pero viene Cristo y nos libra de esa ley. Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que si una persona sigue practicando esta ley de pecado, oiga, le conducirá y le producirá muerte. Le matará el corazón, la mente, le matará el cuerpo, le matará sus finanzas, le matará sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, le matará a su familia, matará a cualquiera que la practique o le exponga, a cualquiera que lo haga, porque es una ley. Si uno peca y sigue pecando, ¿cuál va a ser la consecuencia? Muerte. Es una ley. Y de esa nos ha librado el Señor. A su nombre. Nos ha librado el Señor, hermano, de esa ley. Digo siempre: gracias, Señor.
aún en mi vejez daré flores como la palmera y vigoroso como el roble. Amén, porque es una ley. Algunos quieren pecar sin sufrir las consecuencias, pero no se puede, porque es una ley. Desobedezca a Dios. Empieza a pecar para que vea cómo le va. Mata tus finanzas, daña tu familia, tu hogar se empieza a descomponer porque te sometes a esa ley, de la cual ya Dios te ha librado. Pero tenemos que entender, tú tienes que saber que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no le sirva más al pecado. Cristo nos hizo libre del pecado. Amén. Nos hizo siervos de justicia para servirle y actuar en su palabra. Recuerda, es el Espíritu Santo quien te vivifica, quien te levanta y te reanima. Es el Espíritu Santo quien hace la obra a través de ti. Déjate hacer por el Espíritu Santo. Dile: Dios, mi cuerpo es para tu uso, Señor. Úsame, Señor, y vaya y predique la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos orando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie. Oremos en este tiempo.